día tenemos el estudio, estamos hablando de Daniel. Hoy vamos a hablar de Daniel. La semana pasada estuvimos hablando de otro siervo de Dios y hoy vamos a hablar de Daniel. Miren, hermanos, la vida de este hombre gira en torno a la verdad de lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Este joven había llegado a Babilonia, donde llegó como extranjero para servir a los propósitos del rey. Lo único que podía hacer en ese país era oír y obedecer las órdenes que le dieran. Se nos fue el internet. Hola. Bien. Digo y repito que lo único que podía hacer en ese país, Daniel, era oír y obedecer las órdenes que le dieron. Él no podía escoger en ninguna manera, pero sin embargo, él era un creyente en el Dios vivo y verdadero y por lo tanto debía confesar su fe, si no podía por la palabra, por las obras. Y esto fue lo que hizo desde el momento que llegó Daniel a Babilonia, mostrar que su fe estaba basada en principios de los que no podían apartarse. De esta manera Dios lo bendijo y lo protegió y lo exaltó sobremanera. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, para dar lectura los capítulos 1 del versículo 1 al 8. Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de un Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren, hermanos, lo que está aconteciendo aquí y lo que estamos leyendo en el libro de Daniel. En primer lugar, Daniel es sometido a una prueba.
Daniel está sometido a una prueba especial. En primer lugar, Daniel es escogido, según lo que acabamos de leer. La frase que aparece en el versículo número 2 de Daniel, capítulo 1, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Miren, hermanos, parece algo extraño, porque es como si el Señor estuviese permitiendo que su pueblo escogido caiga en manos de un rey pagano como lo era Nabucodonosor. La verdad, en cambio, es que él, nuestro Dios, había entregado a su pueblo para disciplina y corrección, tal como lo hizo siempre a través de la historia según las Sagradas Escrituras. Pero el rey de Babilonia, queriendo sacar ventaja de estas victorias, mandó a seleccionar a jóvenes hebreos talentosos y capaces para que sirvan a su propósito y de esta manera cooperen también en su gobierno. Entre los que fueron objeto de esta selección estuvo Daniel y un grupo de compañeros. Es decir, Daniel fue escogido porque Dios estaba en el asunto. En segundo lugar, el programa alimenticio. Aquí hay algo especial, hermano. Usted le prestó atención. El mérito que debe reconocer a Nabucodonosor es que al escoger a esos jóvenes hebreos y darle una esmerada educación, trataba también de cuidar su parte física en el sentido que sean bien alimentados. Con este propósito, encargó que se les diese de comer de la provisión de la comida del rey, que sean alimentados como reyes. En esta forma, también Nabucodonosor buscaba ganarse el favor de estos jóvenes hebreos que al sentirse bien tratados respondieran positivamente a los encargos que seguramente les iba a entregar. El mandato del rey se cumplió estrictamente y los encargados de hacerlo se dieron prisa en cumplir. En tercer lugar, el propósito de Daniel. Vamos al versículo 8 del capítulo 1 de Daniel y leamos una vez más. Mire lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él pidió de una manera especial. La petición de Daniel fue única. Es decir, aquí hay un propósito. ¿Cuál era el propósito de Daniel según las Sagradas Escrituras? Cuando supo que el programa alimenticio debía hacérselo con la comida de la mesa del rey, Daniel rechazó rotundamente este privilegio, resolviendo en su corazón no contaminarse, no ceder a la tentación de contaminarse con esos alimentos que incluían seguramente carne de animales inmundos prohibidos por la ley, y Daniel era un hombre apegado a la ley de Dios. Sin temor ninguno, se lo comunicó al jefe de los eunucos y le rogó que le diese a él y a sus compañeros hebreos alimentos de legumbres y de agua para beber. Dios, amados hermanos, bendijo entonces esta decisión de Daniel, y cuando vino el examen de los jóvenes seleccionados, él y sus compañeros hebreos resultaron ser los mejores. Es que, hermanos, cuando los propósitos de Dios están en nuestras vidas, siempre Dios va a obrar
de una forma muy especial como lo hizo con Daniel. En segundo lugar, Daniel en el foso de los leones. Vamos a Daniel capítulo 6 para leer los versículos del 1 al 10. Daniel capítulo 6 del versículo 1 al 10. Miren lo que dice. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallarle ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue su edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, por lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Miren, hermanos, lo que está aconteciendo aquí cuando Daniel es echado al foso de los leones. En primer lugar, Daniel es un hombre responsable en su trabajo. Lo dice la Sagrada Escritura. Un hombre responsable. Durante el reinado babilónico, Daniel fue un hombre destacado y principal en la corte de estos reyes. Y cuando los medos y persas vinieron a los babilónicos, el rey Darío contribuyó 120 sátrapas y sobre estos 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel. Es decir, le pusieron un cargo muy especial. Y nos hacemos una pregunta en esta hora. ¿Por qué Darío? ¿Por qué el rey Darío ocupó un hombre que había servido en el reino enemigo anterior? Y esta pregunta tiene respuesta. Seguramente revisó su hoja de vida, que era intachable. Sumó a todo esto algunas cualidades especiales que consideró tenía Daniel, y hombre inteligente como era este rey, no vaciló en ocupar los servicios de este hebreo, a quien sus propios enemigos no podían señalarle absolutamente nada. El versículo 4 lo dice del capítulo 6. Leamos Daniel 6, 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en Daniel. En segundo lugar, el edicto real. Miren, hermanos, los sátrapas y los dos gobernadores se unieron en un puño para procurar la caída de Daniel, y como era mayoría, se reunieron un día para pedirle al rey Darío que entre o emita un edicto real en el que se hiciera constar que en el tiempo de 30 días cualquier persona que demande petición de Dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Como Darío ni siquiera se imaginaba que se trataba de algo contra Daniel, firmó el edicto, es decir, no lo leyó, ni tampoco le prestó atención, y lo hizo público para que todos conocieran la decisión real, que por cierto no podía ser revocada conforme a las leyes de Media y de Persia. Es decir, ese edicto no lo cambiaba ni el mismo rey, porque ya lo había firmado. Y estos dos hombres lo hicieron firmar porque estaban tramando contra Daniel por la actitud, por lo que habían visto, que Daniel era un hombre pulcro, limpio, sincero y agradaba a Dios. En tercer lugar, Daniel y su fe en oración. En el versículo 10 del capítulo 6 nos dice lo siguiente. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire lo que está aconteciendo aquí. Daniel y su fe en acción. Recordemos esta parte, hermano. La Biblia nos habla que sin fe es imposible agradarle a Dios. También nos dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Y en el versículo 10 debe entendérselo correctamente. No es que Daniel se proponía pelear con el rey Darío, ni alguna otra cosa que por el estilo. Lo que él hizo, según este versículo, es que acostumbraba a hacer siempre arrodillarse 3 veces al día, darle gracias a Dios por sus bondades, con la ventana abierta de su cámara, dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. Es decir, Daniel no añadió ni omitió nada de lo que siempre había hecho. Por supuesto, fue suficiente esta conducta para que lo arrojaran en el foso de los leones y para que Dios lo protegiera, enviando su ángel que cerró la boca de estas fieras para que no le hicieran ningún daño. Aquí vemos la mano de Dios obrando con su siervo fiel, intachable, incapaz de hacer quedar mal al Dios vivo y verdadero. En tercer y último lugar, Daniel, un hombre de oración. Y esto tenemos que resaltarlo. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender y a conocer de Daniel. Vamos al capítulo 9, del versículo 20 al 27, para dar lectura a estos versículos. Daniel 9, del versículo 20 al 27. Dice así Daniel 9:20.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende pues la visión. Miren lo que está diciendo aquí hasta el versículo 27. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos, y después de las 60 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por mí, por sí. Y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de otras semanas confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el devorador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí, hermano? Daniel es un hombre de oración, y esto es lo que nosotros debemos ser también, hombres y mujeres de oración. Mientras Daniel oraba, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba pasando mientras Daniel oraba? Daniel no tuvo el privilegio que tuvo el apóstol Pedro. Escuche bien esto. Ni tampoco el privilegio que tuvo Juan para abrir su boca y defenderse públicamente por su fe y sus convicciones. Pero sí pudo hacer esto mismo a través de sus obras y de su comportamiento en la corte de los reyes de Babilonia, de Media y de Persia. Fue por esta razón, amados hermanos, también que Daniel se resalta, dice la Biblia, como un hombre de oración, porque se mantuvo siempre en estricta relación con Dios, recibiendo fuerza espiritual para mantenerse firme y sin claudicar en sus principios y convicciones. En el capítulo 9 del libro de Daniel, justamente los versículos del 20 al 22, mientras oraba, Daniel estaba confesando sus pecados y el de su pueblo de Israel. Dios envió un mensajero celestial que se llama Gabriel para comunicarle un mensaje importante que tenía que oír de parte de Dios. Dios, por intermedio de este ángel, le afirmaba que iba a dar sabiduría y entendimiento para comprender las verdades profundas y para discernir correctamente la soberana voluntad de Dios. Es decir, el orar, hermanos, el orar, el hablar con Dios, el comunicarse con Dios, nos va a dar sabiduría, entendimiento y sapiencia, y sobre todo discernir la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar,
el muy amado de Dios. Préstele atención a esta palabra. El muy amado de Dios. Por regla general, cuando Dios distingue y otorga algún don especial a una persona, no le da las razones ni el porqué de este proceder. Simplemente Él hace esto porque es Dios soberano y es este el que exalta y a este otro el que no exalta, o el que exalta y este es la soberana voluntad de Dios. Es decir, Dios exalta al que debe ser exaltado. Y en este caso lo estaba exaltando a Daniel. En el caso de Daniel, el ángel Gabriel le dice que Dios le ha otorgado estos privilegios. ¿Pero por qué le ha otorgado estos privilegios? Dice la Sagrada Escritura, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Miren, hermanos, obsérvese bien el superlativo muy, muy. No solo que Dios amaba a Daniel, sino que lo amaba mucho. Y por último, la profecía de las 70 semanas. Hermanos, la mayoría de los que comentan la profecía de las 70 semanas dicen que es la columna vertebral de la profecía. Es decir, que así como en el cuerpo humano, esta parte es la más importante, del mismo modo lo es esta profecía en toda su extensión y en toda la palabra que dice profecía. La descripción comienza con el versículo 24 hasta el versículo 27 y se inicia su desarrollo con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el final de los tiempos. Lo que Dios le reveló a Daniel, amados hermanos, tiene que ver con la aparición del anticristo y con las, podríamos decir, con los perfiles de este para que pueda ser identificado. De esta manera, el gran profeta conoció cuál sería el fin de los tiempos y el fin de los poderes y de los reinos en dos de las cuales él ministró. Miren, hermanos, este es el estudio que nosotros en esta noche estamos compartiendo. Pero veamos también el poder de la influencia. ¿Qué hay en esta parte del poder de la influencia? Y comenzamos con una pregunta. ¿Qué se entiende por influencia? No es la enfermedad. ¿Qué se entiende por influencia? Generalmente, la respuesta que se da a esta pregunta está siempre relacionada con el poder económico y con las condiciones sociales con que vive una persona. No hay duda que influye mucho la recomendación de una persona que está en autoridad o eminencia. No hay duda tampoco que influye mucho el tener amistades con gente rica de este mundo. Pero sin embargo, hay otros tipos de influencia que no tienen nada que ver con la condición social ni con el dinero. Esta es la influencia de una honesta y trabajadora a la que nadie puede señalar ni criticar porque no tiene asidero alguno. Este tipo de vida tiene poder y aunque no tiene voz ni tiene nada visible especial, es algo que se mete en la conciencia y que no puede negarse a su precedencia. Cuando el apóstol Pedro se refería a aquellas mujeres cuyos esposos no eran creyentes en el Señor Jesús, les hacía esta interesante recomendación. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primer libro de Pedro, 3:1. Dice el apóstol Pedro: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Definitivamente, Pedro está aquí hablando de una poderosa influencia que a la postre traería el conocimiento de la verdad a ese esposo que realmente no era cristiano. ¿Cuál es la aplicación de esta lección para nuestras vidas? Si quisiéramos hacer una biografía de Daniel honesta y sinceramente, tendríamos que referirnos no a lo que dijo, sino a lo que hizo este hombre con su vida. Tan poderosa e influyente fue la vida de Daniel que reyes como Nabucodonosor y Darío se vieron constreñidos a decir lo que Nabucodonosor dijo: ciertamente el Dios vivo, el Dios vuestro, el Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios, pusiste para revelar este misterio. Miren lo que está diciendo aquí Nabucodonosor, lo que dijo Darío. Darío dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, a las naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y el dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este fue el poder de la influencia de Daniel sobre estos dos reinos poderosos que ha conocido este mundo. Entonces, hermano, el poder de la influencia, es decir, el poder que tuvo Daniel ante todo el pueblo, ante toda la gente y ante dos gobernantes, Nabucodonosor y Darío, fue un poder de lo alto, que Dios le permitió a este hombre de Dios hacer lo que hizo. Su influencia fue muy positiva y es lo que nosotros debemos también anhelar. Y este hombre oraba 3 veces al día, buscaba el rostro de Dios para hacer la voluntad de Dios. Vamos a las preguntas, vamos a ver si entendimos el mensaje de hoy, y ahí tienen ustedes el estudio en la pantalla. Primera pregunta, vamos a ver cuántos contestan, los que están aquí, los que están allá. Primera pregunta, ¿cuál fue el propósito de Daniel? ¿Qué dicen allá? ¿Cuál fue el propósito de Daniel? No contaminarse con la comida del rey. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta, ¿en qué era Daniel una persona intachable? ¿En qué era Daniel una persona intachable? Ahí los quiero ver. ¿En qué era Daniel una persona intachable? Daniel era intachable con su vida, con su testimonio, con su fe. Lo que él hacía, lo que él realizaba, él acostumbraba a hacer oraciones 3 veces al día, aunque había un edicto, pero a él nada lo cambió. Estaba allí, permaneció allí, y allí se mantuvo hasta que el Señor lo llamó. Tercera pregunta, ¿cómo mostró Daniel su fe en acción? ¿Cómo mostró Daniel su fe en acción? Él seguía orando a pesar de que el rey dio un edicto. Ajá. Y él lo hacía de la misma forma como tenía costumbre. Él Amén. Sabía cuál era su Dios. Aún cuando ese edicto decía, aún cuando ese edicto decía que
lo podían mandar a matar. Miren, lo tiraron al foso de los leones. Porque lo encontraron, o sea, los enemigos lo denunciaron y lo mandaron al foso de los leones. Pero sin embargo, él se mantuvo firme en su fe. La última pregunta. ¿De qué manera amaba Dios a Daniel? Era ¿De muy qué manera? amado. Era muy amado. Muy amado. Muy No solo amado. amado. Esa es la frase Muy especial amado. de Dios, ¿no? Muy amado. Que así nos llame el Señor a nosotros. Amén. Muy amado. Que nos diga esa referencia de cada uno de nosotros. Muy amado. Por lo que hacemos, por lo que buscamos y por lo que estamos acercándonos. Vamos a memorizar este texto que lo tenemos en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. A la voz de 3 repetimos este texto bíblico. Santiago capítulo 2, versículo 17. 1, 2 y 3. Así también la fe, También la fe, si no si tiene no tiene obras, obras, es es muerta muerta en sí en sí misma. misma. Santiago Santiago 2, 2, 17. 17. Una vez más. Así también la También la fe, fe, si no tiene no tiene obras, obra, es muerta es muerta en sí en misma. sí misma. Santiago Santiago 2, 2, 17. 17. Por último, así también la También fe, la fe, si no tiene si no obras, tiene obras, es es muerta muerta. en sí misma. en sí misma. Santiago Santiago 2, 2, 17. 17. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos, y gracias por estar conectados